El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, una antiquísima tradición nos ha conservado los nombres de los padres de María Santísima, que fueron dentro de su tiempo y de sus circunstancias históricas concretas, un eslabón precioso del proyecto de salvación de la humanidad. A través de ellos nos ha llegado la bendición que un día prometió Dios a Abraham y a su descendencia, pues a través de su hija recibimos al Salvador. San Juan Damasceno afirma que los conocemos por sus frutos. La Virgen María es el gran fruto que dieron a la humanidad. Ana la concibió purísima e inmaculada en su seno. Oh bellísima niña, sumamente amable, exclama el santo doctor. Oh hija de Adán y madre de Dios, bienaventurada las entrañas, el vientre de los que saliste, bienaventurados los brazos que te llevaron, los labios que tuvieron el privilegio de besarte. San Joaquín y Santa Ana tuvieron la inmensa suerte de haber podido cuidar y tener en su hogar a la Madre de Dios. Cuántas gracias derramaría el Señor sobre ellos. Santa Teresa de Jesús, que solía poner los monasterios que fundaba bajo la protección de San José y de Santa Ana, argumentaba: la misericordia de Dios es tan grande que no dejará por nada de favorecer la casa de su gloriosa abuela. Jesús, por vía materna, desciende directamente de estos santos esposos que hoy celebramos. A los padres de Nuestra Señora podemos encomendar nuestras necesidades, especialmente aquellas que se refieren a la santidad de nuestros hogares. Como hemos escuchado en la oración colecta, Señor Dios de nuestros padres, tú que concediste a San Joaquín y a Santa Ana la gracia de traer a este mundo a la madre de tu Hijo, concédenos por la plegaria de estos santos la salvación que has prometido a tu pueblo. Ayúdanos por su intercesión a velar por aquellos que especialmente has puesto a nuestro cuidado. Enséñanos a crear a nuestro alrededor un clima humano y sobrenatural en el que sea más fácil encontrarte a ti, nuestro fin último y nuestro tesoro. San Juan Pablo II enseñaba que San Joaquín y Santa Ana son una fuente constante de inspiración en la vida cotidiana, en la vida familiar y social. Y exhortaba:
Transmitíos mutuamente de generación en generación, junto con la oración, todo el patrimonio de la vida cristiana. Qué bonito, ¿no? Que en las familias se transmita el patrimonio de la vida cristiana. En el hogar que formaron los padres de Santa María, recibió ella el tesoro de las tradiciones de la casa de David, que pasaban de una generación a otra. Allí aprendió Nuestra Señora a dirigirse a su Padre Dios con inmensa piedad. En este hogar conoció las profecías referentes a la llegada del Mesías al lugar de su nacimiento. María recordaría el hogar de sus padres Joaquín y Ana cuando llegó el momento de formar el suyo, donde nacería Jesús. De Santa María, Jesús, a su vez, aprendería formas de hablar, dichos populares llenos de sabiduría, que años más tarde empleará en su predicación. De sus labios maternales, Jesús niño oiría con inmensa piedad aquellas primeras oraciones que los hebreos enseñan a sus hijos en cuanto comienzan a pronunciar las primeras palabras. Qué buena maestra sería la Virgen, con cuánta ternura manifestaría la riqueza de su alma llena de gracia. Es muy probable que nosotros también hayamos recibido el incomparable don de la fe y costumbres buenas desde muchos ascendientes que las han ido conservando y transmitiendo como un tesoro, a la vez que tenemos el grato deber también de conservar ese patrimonio para llevarlo a otros. Ahora, cuando los ataques contra la familia parecen arreciar, debemos guardar con fortaleza ese patrimonio recibido, que también hemos procurado enriquecer con el ejercicio de las virtudes humanas y con nuestra fe. Hemos de hacer presente a Dios en el hogar, también con esas costumbres cristianas de siempre, la bendición de la mesa, rezar con los hijos más pequeños las oraciones de la noche, leer con los mayores algún versículo del Evangelio, rezar por los difuntos alguna oración breve, por las intenciones de la familia, del Papa, asistir juntos los domingos a la Santa Misa y el Santo Rosario, tan recomendado por los sumos pontífices que se rece en familia. Alguna vez se puede rezar durante un viaje o en un momento en el que se acomoda mejor al horario familiar. No es necesario que sean numerosas las prácticas de piedad en la familia, pero sería poco natural que no se realizara ninguna en un hogar en el que todos o casi todos se profesan creyentes. Se ha dicho que a los padres que saben rezar con sus hijos les resulta más fácil encontrar el camino que lleva hasta su corazón. Y estos jamás olvidan las ayudas de sus padres para rezar, para acudir a la Virgen en todas las situaciones. Deberíamos agradecer, ¿no?, esas oraciones que nos han enseñado cuando éramos pequeños, etc. Las nuevas circunstancias piden familias coherentes, generosas en su comportamiento. Será también muy grato a nuestra Madre, Santa María, que renovemos una vez más el propósito tantas veces formulado de procurar ser siempre instrumentos de unión entre los diversos miembros de la familia a través del servicio gustoso y de los pequeños sacrificios diarios en favor de los demás. Este empeño santo llevará a pedir cada día
por aquel de la familia que más lo necesite, a tener mayores atenciones con el más débil, con el que parece que flaquea, a poner más cariño con quien se encuentra enfermo o impedido. Fíjese y que pocas familias viven así. Ayer me llevaron a visitar un abuelito aquí en una casa de reposo y estaba internado cuando entré, un joven de 15 años que tiene un problema cerebral. Y me contaban que pues, sus papás lo dejaron ahí y lo abandonaron. Ya no lo visitan, ¿no? Ya se desentendieron de él. Qué pena, ¿no? Qué terrible la situación en que vivimos. Muchas familias que no viven ya este sacrificio, esta caridad, especialmente por los más débiles. San Joaquín y Santa Ana debieron pensar muchas veces que algo grande quería Dios de aquella hija suya, llena de tantos dones humanos y sobrenaturales, y la ofrecerían a Dios como los hebreos solían hacer con sus hijos. Los padres que fortalecen su amor en la oración sabrán respetar la voluntad de Dios sobre sus hijos, más aún cuando estos reciben una vocación de entrega plena a Dios. Incluso muchas veces la pedirán al Señor y la desearán para esos hijos, porque no es sacrificio entregar los hijos al servicio de Dios. Solía decir San José María Escrivá de Balaguer, es honor y alegría, el mayor honor, la mayor alegría. Y los hijos sentirán toda la belleza de dedicar sus energías al servicio del reino de Dios, porque de muchas maneras así lo han aprendido en el hogar familiar. El amor en el matrimonio puede ser también un camino divino, vocacional, maravilloso, cauce para una completa dedicación a nuestro Dios. Este amor ha de ser eficaz y operativo en cuanto se refiere a su fruto, que son los hijos. El verdadero amor se manifestará en el empeño de formarles para que sean trabajadores, austeros, educados en el pleno sentido de la palabra y sean así buenos cristianos, que arraiguen en ellos los fundamentos de las virtudes humanas, la resiedumbre, la sobriedad en el uso de los bienes, la responsabilidad, la generosidad, la laboriosidad, que aprendan a gastar sabiendo las necesidades que muchos padecen actualmente en el mundo. El amor verdadero por los hijos llevará a interesarse por el centro educativo donde se forman, a estar muy pendientes de la calidad de enseñanza que reciben y de modo particular de la enseñanza religiosa, pues de ella puede depender su misma salvación. Ese amor moverá a los padres a buscar un lugar adecuado para la época de vacaciones y de descanso, con frecuencia sacrificando gustos o intereses, evitando aquellos ambientes que harían imposible o al menos muy difícil la práctica de una verdadera vida cristiana. No deben olvidar nunca que son administradores de un inmenso tesoro de Dios y que por ser cristianos, y así procuran enseñarlo a sus hijos, forman una familia en la que Cristo está presente, lo que le da unas características propias. Pidamos, pues, queridos hermanos, a San Joaquín y a Santa Ana, pidamos que los hogares de hoy día, las familias de hoy día, sean lugares donde fácilmente se pueda encontrar a Dios.
Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.